Muchas veces quizás nos hemos preguntado qué es lo que pasa a veces en el cielo, específicamente en la atmósfera terrestre. Y la pregunta a veces es porque existen numerosos sucesos raros que han llegado de arriba durante muchos años, y algunas veces con respuestas de lo que aparece cayendo sobre la Tierra, y otras no son tan sólidas y son ambiguas. Recordemos que en los últimos años estas cosas han continuado con una sorprendente cantidad de casos en los que extraños objetos metálicos cayendo de la nada, específicamente esferas, y las personas se preguntan qué es lo que realmente son. Y es verdad que también hemos visto muchos meteoritos cayendo, pero está en esto que ha sucedido ya de hace varios años. Muchos se han preguntado qué son realmente estas esferas metálicas. ¿Son tanques de combustibles de estructuras espaciales? ¿Terrestres o no terrestres? Nos referimos que si son realmente de fabricación terrestre, y si lo son, ¿a qué clase de estructuras pertenecieron? Un sector espacial ha dicho que son tanques de combustible, pero ¿de qué estructura son específicamente? Ese es el misterio. Otro factor aquí está también el potencial peligro que tienen estas cosas cayendo que han caído en lugares poblados. Aquí veremos algunos casos extraños de bolas de estas esferas metálicas que han caído a la Tierra y que siguen siendo todavía un misterio porque no se les ha dado una explicación en concreto y real. Para empezar, tenemos que en 2012 los habitantes del norte de Brasil se sorprendieron cuando una esfera metálica cayó del cielo para estrellarse en el estado brasileño de Maranhão, destruyendo un árbol de anacardo en el proceso. Las personas que lo descubrieron por primera vez dijeron quedar en shock después de que un fuerte estruendo reverberó en el cielo. Lo que encontraron fue un objeto extraño en una zona aún caliente y describieron un objeto completamente esférico y de aproximadamente 1 metro de diámetro y un peso de unos 50 gramos. Cuando llegaron otros lugareños y lo desenterraron, descubrieron que la esfera parecía estar hueca, excepto por lo que parecía ser un poco de líquido que flotaba por dentro. La policía militar pronto llegó y retiró la esfera diciendo que era solo una parte de un satélite caído y el extraño líquido no olía a ningún combustible conocido. En el estado de Texas, Estados Unidos, ocurrió un accidente similar en el año 2013, cuando un electricista llamado Dan Genetsis divisó un objeto extraño cerca de un pastizal de vacas en su tierra cerca de la ciudad de Buena. Esto se encuentra en el este de Texas. Tras revisarlo, pudo ver que el objeto era un orbe metálico de color marrón, de unos 35 centímetros de diámetro y con signos de que había sufrido una exposición extrema al calor. Y poco después se encontró otra esfera misteriosa sobre el pastizal en las mismas áreas, y a pesar de que los esfuerzos de Dan para averiguar de dónde vino no recibió respuesta de la NASA o de cualquier otra organización a la que acudió para tener respuestas. En el año 2014, los residentes de una provincia de China, después del cual se vieron 3 bolas de fuego cayendo. Estas bolas de fuego con dirección a un área agrícola cayeron en los campos de cultivos. Cuando los habitantes de la localidad fueron a investigar, supuestamente encontraron 3 bolas metálicas semicubiertas separadas por una capa de bordes irregulares que pesaban alrededor de unos 40 gramos y un diámetro de un aproximado de 75 centímetros. Y una vez más las autoridades se apresuraron a confiscar los extraños objetos. Dieron explicaciones de que eran escombros de un cohete ruso Proto-M que transportaba un satélite que se había desplomado en algún lugar después de un supuesto lanzamiento fallido. ¿Acaso sería eso lo que era o había algo más? Los funcionarios chinos no lo quisieron decir, dejando a muchos con el misterio de lo que era aquello. Para el año 2015 aparecieron 3 extraños objetos negros dentro de los cráteres del impacto en la zona de Villavieja, España. Se estimó que cada uno de los objetos extraños tenían 80 centímetros de diámetro, con un agujero en un extremo, y parecía estar construido alrededor de marcos de alambre. El medio de La Vanguardia informó que estos objetos estaban hechos de un metal desconocido
y parecía lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al reingreso a la Tierra. Inmediatamente la Guardia Civil se desplazó al área y evitar que la prensa se acercara. Y tenemos que ese mismo año un criador de cabras en la ciudad de Calasparra, España, informó que un objeto metálico esférico se había estrellado ante sus ojos. Según los informes, funcionarios con trajes de riesgo biológico recuperaron el extraño objeto. Ese mismo año otros extraños objetos metálicos esféricos cayeron en Sakarya, Karasu, Turquía. Una vez más, los oficiales militares se desplazaron al lugar inmediatamente y se llevaron los objetos, sin dar alguna explicación a los locales. En enero de 2016 comenzaron a circular las noticias que bolas esféricas gigantes de metal caían en el cielo de Dien Bien, Vietnam. En diferentes ocasiones se describió un ruido de trueno y 3 orbes de diferentes tamaños que iban de 6 a 50 de peso aproximadamente. Cayeron muy cerca uno de los otros. Se descubrió que una de las esferas era hueca, mientras que otra tenía letras escritas parecidas al ruso, lo que llevó a especular que eran un satélite ruso o algo meteorológico o los tanques de aire comprimido de un cohete. Al menos ese es el pronóstico que dieron las autoridades. La explicación oficial. Y ya para finalizar, tenemos que en 2018 se encontró 3 objetos esféricos metálicos en la comunidad andina del sureste de Perú. Poco después de que se recibieran informes de objetos extraños ardientes en el cielo, los funcionarios que recuperaron los objetos afirmaron que eran piezas de un cohete o satélite que se había quemado y derretido al volver a entrar en la atmósfera, aunque otros informes dijeron que eran meteoritos. Y aquí vemos las misteriosas esferas recogidas en Perú. Otras fueron recuperadas en una zona rural fronteriza con Bolivia. Pueden ser ucranianas, pero ningún país se ha hecho responsable por ellas, sin contener alguna marca de fabricación que podría decir el origen de dónde son. Y bueno, con las principales agencias del mundo dado un silencio absoluto sobre estos eventos, varias teorías de la conspiración han sugerido que van desde drones alienígenas o partes de estructuras alienígenas en el espacio o algún tipo de construcciones secretas que tienen los gobiernos. Y naturalmente esto fue alimentado porque los informes de los oficiales que se apresuraron a llevarse estas extrañas esferas inmediatamente cuando cayeron, excepto como las que vimos en Perú que las tenían exhibiendo. También hay otros informes de la conspiración que dicen que son de un material desconocido para la ciencia y los gobiernos se las llevaron para realizarles pruebas. Y bueno, esto ya depende de cada quien crea en esas teorías. Estamos dando las diferentes explicaciones que se le han tratado de dar a esto. Sí es cierto que al final todo esto es bastante desconcertante. Estas cosas continúan cayendo del cielo y no parecen haber una respuesta real y clara a todo esto. ¿Qué son realmente? ¿A qué estructura o cohete o lo que sea pertenece que está en la atmósfera terrestre? ¿Son solo cosas de fragmentos de desechos espaciales o hay algo más en todo esto? Porque es que en la mayoría de los casos que sucede esto, los funcionarios de cada país se precipitan hacia las esferas y llevárselas y dan vagas respuestas de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Es una pregunta difícil de responder, pero no cabe duda que este misterio de estas esferas metálicas siempre suscita discusiones y debate al respecto. Podríamos decir que el misterio continúa abierto. Nunca ha habido una respuesta clara y concisa. ¿Son de origen terrestre o no? ¿Qué pasa con su peligrosidad de caer en los poblados habitados? ¿Quién se hace responsable de esto? Si hiere a algunas personas. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Tú qué crees que sea realmente esto? Y bueno, amigos y amigas, no quisiera irme antes sin enseñar esto que me mandaron el correo de Enigma 51, casualmente hablando de esferas. Esto sucedió en el Cerro Chirripó, aquí en Costa Rica. Los manda Carlos 55 esta fotografía del Cerro Chirripó donde captó este ovni en estas montañas. Como lo ven, es excelente, es una pequeña esfera metálica que se supone que es metálica. Bueno, pues por lo que vemos refleja la luz del sol y fue captada en estas montañas donde pues se ha captado también en ciertas ocasiones anomalías.
Ahí la tienen, esta pequeña esferita metálica posicionada ahí en esas montañas. Excelente fotografía, gracias a Carlos55 por mostrarnos esta fotografía, compartirla. Si vos querés también enviarnos una fotografía o algo similar, puedes enviarlas al correo Enigma51 y ahí la mostraremos y especifica un poco la hora y cómo fue tomada, a dónde, y si quieres que demos tu nombre o seudónimo, ahí lo pones, lo que tú quieras. Por ahora amigos, un saludo y gracias por ver este video.